Buenos días a todos. Les doy un cordial saludo y bienvenidos todos al curso de urgencias y emergencias quirúrgicas, ginecológicas y obstétricas en nuestro segundo día. El día de hoy va a empezar la charla el doctor Guillermo Vázquez, ginecobstetra del Hospital San Bartolomé, con el interesante tema de VIH y la culminación del embarazo. Adelante, doctor, por favor. ¿Cómo estamos? Buenos días. Un gusto saludarle. Acaba colaborando con el curso del Cuerpo Médico del Hospital San Bartolomé. Es un tema, creo, bastante importante, como es la embarazada con infección en VIH. Diremos, pues, que el embarazo es una etapa fisiológica, importante y normal en una mujer, ¿no es cierto? A pesar de que ser fisiológica, esta puede tener muchos factores de riesgo, inclusive aquellas mujeres que no tienen ningún factor de riesgo, ¿no? Es decir, sí, el embarazo ya por sí es un factor de riesgo que puede haber complicaciones, pero esto tiene mayor relevancia si esta gestante pues está con una infección de VIH, ¿no es cierto? Y sobre todo debido a la posibilidad de la transmisión vertical, es decir, el pasaje del virus de la madre al niño. Esa es la mayor importancia de este caso de las madres con VIH positiva. Y este virus, pues, es un virus ARN, es el agente causal, es un retrovirus, ¿de acuerdo? Que existen dos tipos. El VIH1, que es justamente en la cual estamos hablando, ¿no es cierto? Y el VIH2, que tiene una inmunocompetencia mucho menor y básicamente los casos más reportados de este tipo de variantes se da en África. La transmisión fundamentalmente, más del 90%, es por contacto sexual en su diferente tipo, sea oral, vaginal, anal, ¿no es cierto? En segundo lugar, se da, aunque uno es el tercer lugar, ¿no es cierto? La transmisión por vía sanguínea, ¿no es cierto? Con productos contaminados. Y en tercer lugar, esta transmisión vertical, es decir, del madre a feto, ya sea durante el embarazo, durante el parto o la lactancia. El factor determinante de esta transmisión está dado fundamentalmente por la carga viral, es decir, la cantidad de virus que existe en la sangre de la madre. Y el factor denominador común de toda esta entidad es básicamente que produce una inmunosupresión. La fisiopatología de este virus, que es un virus, como lo hemos mencionado, ARN, ¿no es cierto?, es que tiene una predilección, aparte de afectar muchas células del organismo, a las células inmunológicas, sobre todo los linfocitos, los CD4, en la cual pues hay una fusión de su carga, es decir, primero el virus se une a la célula, ¿no es cierto? Se hace una fusión, se decapsula la parte de su componente nuclear, se hace una transcriptasa inversa, ¿no es cierto? En vez de que el núcleo sale a formar proteína, este virus ingresa, una vez con esta transcriptasa inversa, al núcleo, se integra al DNA, ¿no es cierto? Se vuelve ya prácticamente un virus de DNA, hace la transcripción, se reproduce, ¿no es cierto?, se ensambla y comienza a eliminar, produciéndose la lesión después de estas células del sistema inmunológico, los linfocitos. De esta manera, poco a poco va deteriorando y comprometiendo la respuesta inmune del huésped. Hablaremos algo de la epidemiología desde un punto primero mundial, después regional, después nacional y inclusive hasta local, ¿no es cierto? Se estima, se dice, que existe a nivel mundial aproximadamente 37 millones de personas infectadas con este virus, 37 millones, ¿no es cierto? Y más de la mitad son del sexo femenino. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que hay más o menos 1.2 millones de personas infectadas y el 14% casi desconocen que están infectadas. La mayoría, por lo tanto, de las personas infectadas con VIH están a nivel mundial, ¿no es cierto? Aproximadamente 50.000 norteamericanos se notifican la infección por año. ¿Okay? Y el 20% representan nuevas infecciones de VIH. Otra cosa importante a mencionar es que las mujeres adquieren esta infección por un contacto heterosexual.
¿ok? Y en nuestro medio, ese es lo que, digamos, impresiona. Es mujeres que tienen una sola pareja, su primer contacto sexual y terminan infectadas. El porcentaje de infección por esta vía de contagio parenteral en Estados Unidos se da fundamentalmente en las mujeres de raza blanca por el consumo de drogas inyectables. La OMS determina, como ya hemos mencionado, para el año 2020, más de 37 millones de personas que tienen la infección VIH, ¿no es cierto? Y 680.000 personas fallecen como causa de esta infección, pero en ese mismo año fallecen 680.000 personas, pero se contagian anualmente 1.2, 1.5 millones de personas nuevamente tienen esta infección. Y se estima que 3.500 niños contraen la infección de sus madres. Esto es a nivel regional. Nos centraremos en esta parte de América Latina y el Caribe, que es al final, esta gráfica menciona cuál es el estado serológico por sexo, ¿no? Es decir, se ve que las mujeres pues tienen una mayor, digamos, diagnóstico en el sentido de que se hace más prueba de tamizaje en ellas, pero en promedio casi el 79% de las personas con VIH positivos conocen su estado de infección. Existe un 20% de personas que están ahí deambulando sin saber que son VIH positivos. Si bien es cierto, esta es la primera cuadro a la izquierda, vemos ya por año, si bien vemos que en los últimos años existe una mayor porcentaje de personas que se diagnostican, estamos cerca del 80%, ¿no es cierto? Pero los que reciben tratamiento recién solamente, si bien también estamos viendo que es el cuadro del medio, ¿ok? En el año 2015 solamente la mitad de las personas infectadas recibía tratamiento antirretroviral y actualmente el año 2018 estamos solamente apenas en el 61%, es decir, prácticamente 40% de personas con VIH no acceden al tratamiento antirretroviral. Y de estos que reciben tratamiento, prácticamente la mitad logran hacer la supresión, la disminución de la carga viral en su sangre, ¿no es cierto? Es un tema importante en cuanto a la epidemiología de esta infección. En cuanto ya a la gestante, vemos en este cuadro de la izquierda, que es de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Si bien es cierto que decimos que básicamente el 80% saben su estado de infección, curiosamente en este estudio que se ha hecho del año 2010 al 2018, en gestantes no llegamos al 80%, sino 75%, es decir, en gestante que debería ser el mayor porcentaje, el 100% de las mujeres gestantes deberían conocer si están o no con la infección VIH, tenemos solamente el 75% y hay un 25% de mujeres que son positivas y desconocen su infección por la misma característica de cobertura de salud que existen pues en esta región. Y de ello, la cobertura, ve acá, sobre todo en América Latina, nos vamos a centrar en este cuadrito, la cobertura de tratamiento antirretroviral, ¿no es cierto? A pesar que diagnosticamos menos, ¿ok? También la cobertura en gestantes es alrededor del 70%. Esto se ocurre en el Perú, ¿ok? En la gráfica superior es de hombres, en la gráfica inferior de mujeres, y nos vamos a centrar en el cuadro de la derecha. Se estima que estos cuadros, estas dos líneas que vemos en la parte superior, son de los varones, la de arriba es de adulto y la de abajo es de joven, ¿no es cierto? En el transcurrir de estos 21 años, del 2000 a 2021, la tendencia de infectados en porcentaje de varones adultos, ¿no es cierto?, tiende a disminuir, ¿ok? En cambio, el porcentaje de infectados en varones jóvenes tienden a aumentar en estos últimos años. En las mujeres se ve que casi se mantiene constante, tanto en mujeres adultas, que es mayor, que en mujeres jóvenes. Entonces es importante tener presente en nuestro medio, ¿no? Y en nuestro medio también se estima que el 98% de los casos infectados se produce por vía de transmisión sexual, ¿correcto?
El vertical, el 1.38% y solamente 0.23% son de causas parenterales, es decir, importante la transmisión sexual en nuestro medio. Este cuadro que vemos acá también de Perú, un estudio del año 2016 a 2021, se ve pues del 2016 al 2019 de los casos VIH positivo, casi se mantiene, ¿no? Pero con una tendencia ligera a aumentar, pero en el año 2020-2021 tiene cifras bajas. Esto no significa que hay menos VIH, sino lo que lamentablemente la pandemia pues, de COVID que ha ocasionado la desatención en la atención de la población y por lo tanto no estamos diagnosticando a los pacientes VIH y menos lo estamos registrando, por eso estas cifras que consideramos que son subregistros. En caso SIDA, sí, vemos que de año 16 al año 2019 hay una tendencia de disminución y esto obviamente se debe pues por el hecho de que se está aumentando, aunque lentamente, la cobertura de tratamiento antirretroviral, es decir, el TAR, ¿no? Terapia antirretroviral. Esto es nuestra cifra en el Hospital San Bartolomé, una revisión de 14 años, de año 2002 al 2021, ¿no es cierto? En 2021 también ocurre lo mismo que hemos visto a nivel nacional, estas cifras básicamente por su registro, consideramos que es como su registro, menor cantidad de pacientes, como están viendo acá, nuestras estimaciones de parto anuales, estos números de partos, son más o menos 7.000 partos, ¿correcto? Disminuyó en los 2 últimos años de la pandemia. Y pues dentro de esta atención de parto de 89.731 partos que tuvimos, identificamos a 164 mujeres VIH positivas que dieron a luz y de ellos solamente 5 recién nacidos tuvieron VIH positivo. Es decir, en nuestro hospital, la prevalencia de VIH en las gestantes que son atendidas en nuestro hospital es 0.18% y la tasa de transmisión vertical es de 3%. Me olvidé en este cuadro que estoy regresando, en la cobertura antirretroviral en América Latina, vemos pues que solamente llega a 70% o 30% no recibe tratamiento. La tasa de transmisión vertical está alrededor de 20 al 15%, según esta revisión de la OMS, y en el hospital tenemos pues esta tasa de transmisión vertical alrededor del 3%, ¿correcto? Que si lo comparamos obviamente con países desarrollados, sigue siendo alta porque en países desarrollados son menos de 1% la transmisión vertical cuando se hace todo el tratamiento adecuado en las mujeres gestantes VIH positiva. De ahí la importancia de que debemos conocer y manejar adecuadamente y existe pues para ello pues las guías, hay 2 guías a nivel de MINSA, que es la norma técnica de salud, la 159 del año 2019 y la norma técnica de salud 169 del 2020, que pues son los parámetros que hay, o la referencia que hay que tener en cuenta para hacer los manejos de las personas VIH positivas. Las manifestaciones clínicas de esta infección, ¿no? Tiene 3 fases, básicamente. Una fase inicial aguda, que dura semanas, que los síntomas son inespecíficos, casi gripal, hay faringitis, dolores, mialgias, fiebre, puede haber una exantema pasajera, ¿no es cierto? Después hay una fase latente que dura años, en la cual básicamente van a estar las infecciones oportunistas, las lesiones orales, ¿no es cierto? La baja de peso inexplicable, y luego viene la fase ya terminal del SIDA, que ya comienza a haber una infección sistémica grave a nivel de pulmones, sistema nervioso central, hasta inclusive aumento de los procesos de cáncer, ¿no? Que se ven ya en esta etapa terminal de la infección VIH. Ya volviendo nuevamente en el tema de las gestantes, hay factores de riesgo pues, que van a incidir en esta transmisión vertical, es decir, en el contagio de la madre al feto de las mujeres VIH positiva. Y fundamentalmente la carga viral, ¿no es cierto? Carga viral tanto en sangre y carga viral en el tracto genital. De ahí que se recomiendan los partos vía cesárea para evitar esta carga viral si es que no tiene tratamiento, como vamos a conversar más adelante. También va a depender del recuento del qué tanto comprometido están las células
inmunocompetente, si el CD4, la etapa clínica de la enfermedad, si está en latente, aguda, SIDA, hábito, factor de riesgo de mayores número de parejas sexuales, sin protección, fumar, consumir drogas, sobre peor si es todavía parenteral, deficiencias vitamínicas, enfermedad de transmisión sexual o infecciones concomitantes, recibir o no recibir los tratamientos antirretroviral, el parto pretérmino, ¿no es cierto?, la ruptura de membranas, el parto vaginal en comparación de la cesárea, ¿ok? Y la lactancia materna son todos estos factores de riesgo que van a aumentar o disminuir el riesgo de la transmisión vertical. Se dice, pues, que si no hay un manejo, no hay un tratamiento, la posibilidad, el porcentaje de transmisión vertical de una mujer VIH positiva sin tratamiento va del 15 al 40%, ¿correcto? Y es más frecuente si es prematuro y existe ruptura prematura de membrana. Y la transmisión perinatal, VIH, tiene una relación exacta con la carga viral. Vean ustedes, la infección neonatal puede ser 1% nada más si la carga viral, obviamente con el tratamiento antirretroviral, tiene menor de 400 copias por mililitro. Es decir, esta variable es fundamental para el manejo obstétrico, determinar la carga viral con el tratamiento. Si logramos suprimir la carga viral menos de 400, solamente 1% de estos niños pueden nacer infectados, ¿ok? Pero si con carga viral, con concentraciones mayor de 100.000, este porcentaje de transmisión de infección neonatal puede llegar hasta 30%. Lo mismo, reafirmando lo que hemos mencionado, riesgo de infección vertical sin lactancia materna va del 15 al 30%, y si hay lactancia materna puede llegar hasta 45%, ¿correcto? Pero si usamos los tratamientos antirretrovirales durante el embarazo, el parto, y en el niño en las primeras semanas, o hacemos cesáreas programadas y no existe lactancia materna, se ha reducido este riesgo en menos de 2%, y vuelvo a mencionar como en Europa sus cifras de transmisión en la actualidad están alrededor de 0.3% cuando se hace todo el esquema, ahora que el tratamiento tiene que ser con varios tipos de medicamentos, varios tipos de drogas antirretrovirales. En relación que VIH embarazo, prácticamente la infección VIH no va a cambiar la manera como se desarrolla el embarazo. Es decir, una mujer VIH positiva va a tener sus controles, obviamente, como vamos a ver, qué análisis o exámenes complementarios tenemos que realizar, pero su control durante el embarazo va a ser lo mismo, no va a producir mayor riesgo si lo manejamos adecuadamente, y solamente puede afectarse esta infección en el embarazo cuando hay infecciones concomitantes, no oportunistas, dependiendo pues de la inmunocompetencia de la gestante. También se ha determinado que el VIH no parece afectar el desarrollo del feto, ¿ok? No se han descrito malformaciones fetales en mujeres VIH positiva, inclusive también no se han incrementado las malformaciones fetales con el tratamiento de antirretrovirales. Ahora, en esta segunda parte de la exposición, nos vamos a basar pues en esta norma técnica que le he mencionado, la 159 y la 169, cómo se hace el manejo de acuerdo a las indicaciones de los expertos en VIH en el Perú, ¿no? Primero que sea el diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos que realizar las pruebas de tamizaje, y las pruebas de tamizaje de pruebas rápidas se responden como reactivos y no reactivos, ¿de acuerdo? Los resultados deben ser entregados en el mismo día de la atención, es decir, una paciente que viene gestante a hacerse su control se va a hacer la prueba rápida, ¿no es cierto? Y debe salir de esa atención con sus resultados de si es reactivo o no es reactivo. Si no es reactivo, normal; si es reactivo, se debe volver a repetir nuevamente otra prueba, ¿ok? Luego, si sale positivo, se debe hacer la prueba confirmatoria. Las pruebas confirmatorias para VIH tenemos la inmunofluorescencia indirecta, el inmunoblot, el PCR o la carga viral como pruebas diagnósticas
confirmatorias. Y a todo niño se le debe realizar obligatoriamente el PCR, al primer y al tercer mes de nacido. Entonces, para hacer el diagnóstico, para determinar a una mujer que es VIH positivo, debe cumplir uno de estas 4 posibilidades o supuestos, ¿correcto? Que tenga 2 pruebas rápidas positivas, una de tercera generación y una de cuarta generación. Que tenga una prueba rápida de tercera generación positiva y una prueba rápida de cuarta generación también positivo. ¿Ok? Es la segunda supuesto para considerar mujer VIH positiva. La tercera, que tenga una prueba rápida para VIH y un ELISA con resultado reactivo. Y el cuarto supuesto es que tenga una prueba rápida para VIH con resultado positivo y una prueba confirmatoria, llámese lo que hemos mencionado, la carga viral, ¿no es cierto?, o la inmunofluorescencia indirecta positiva. Si tiene uno de estos 4, digamos, supuestos, se considera una mujer VIH positiva. Entonces, de acuerdo a ello, ¿no es cierto?, va a haber 3 escenarios posibles en la gestante que hay que tener presente y cuyo manejo va a ser como lo que vamos a mencionar. El escenario 1 es que aquella gestante que es VIH positiva, que se diagnostica durante la atención prenatal, ¿ok? O que tenga un diagnóstico previo al embarazo, pero que no ha recibido tratamiento antirretroviral. Ese es el escenario. Entonces, aquellas mujeres que diagnosticamos durante el control prenatal, o ya tiene diagnóstico, pero no ha recibido tratamiento antirretroviral. En esos casos, que es el escenario 1, ¿correcto?, se debe iniciar terapia antirretroviral a todas estas gestantes, ¿no es cierto?, con resultados reactivos de 2 pruebas rápidas, ¿ok? Entonces, no hay que esperar todavía la confirmación para iniciar el tratamiento. Con 2 pruebas rápidas reactivas, debemos empezar el tratamiento antirretroviral. Pero sí debemos solicitar la prueba de confirmación, el recuento del linfocito CD4, ¿no es cierto?, y el recuento de carga viral conjuntamente con la prueba confirmatoria. Y el esquema de elección que se menciona que debemos nosotros proporcionar es este esquema de tratamiento. El esquema de tratamiento debe incluir 2 inhibidores de la transcriptasa inversa y un medicamento inhibidor de la proteasa. Ese es básicamente el esquema que está resultando muy eficaz para disminuir al máximo la transmisión vertical. Entonces, estos 2 medicamentos inhibidores de la transcriptasa inversa es el tenofovir, ¿ok?, con la entricitabina, asociado a la raltegravir. Este es el esquema que menciona el MINSA para los pacientes VIH positivo, ¿correcto? Es el esquema de elección. Se prefiere utilizar dosis combinadas, es decir, en la cual, cuando decimos estos 2 medicamentos, el tenofovir y la entricitabina, es un solo medicamento, es una pastilla, que se toma uno diario, ¿ok? La raltegravir se toma uno cada 12 horas. Entonces se prefiere por ello dosis combinadas para que se logre la adherencia al tratamiento, ¿ok? El tratamiento antirretroviral debe iniciarse a partir de las 12 semanas. A partir de las 12 semanas. En algunos países recomienda empezar a las 14 semanas, pero a las 2 semanas se debe empezar el tratamiento. El tratamiento antirretroviral se debe continuar después del embarazo, independiente de los recuentos de CD4 o de la carga viral. Una vez culminada ya la gestación, la mujer obviamente va a continuar, debe ser ingresada al programa de las personas VIH positivo para que continúe su tratamiento antirretroviral. Los esquemas alternativos al tratamiento mencionado anteriormente, ¿cierto?, es también con el tenofovir más la mibudina, ¿no es cierto? O si hay contraindicación al tenofovir, usar la acidobudina con la mibudina. Y si hay compromiso o efecto adverso a la raltegravir, debemos usar el tenofovir con entravina, pero cambiar el raltegravir con la efavirenz. Entonces, esos son los esquemas básicamente que se menciona en cuanto a terapia antirretroviral recomendada en la actualidad. ¿Cómo se va a hacer el manejo del parto? Toda gestante con VIH debe contar con los resultados de la carga viral.
Esta carga viral se va a pedir en el momento que se hace el diagnóstico y después trimestralmente. Cada trimestre se debe pedir la carga viral. Pero debemos tener este estudio de la carga viral un mes antes de la fecha de prueba de parto, ya que esto va a determinar la vía de culminación de la gestante, de acuerdo a cómo está esta carga viral con el tratamiento antirretroviral. La cesárea electiva será la vía de parto cuando no se logre resultados óptimos en la carga viral, es decir, si este recuento que realizamos 4 semanas antes de la fecha de prueba de parto, hacemos un recuento de carga viral y este es más de 1000 copias por mililitro, el parto va a tener que ser programada por vía cesárea. Una vez que la paciente se haya diagnosticado, está en trabajo de parto, independiente del esquema antirretroviral que reciba, se le va a administrar la acidobudina por vía endovenosa durante el trabajo de parto. La acidobudina que se va a administrar va a ser en este esquema, de 2 miligramos por kilo de peso durante la primera hora, y se va a continuar 1 miligramo por kilo de peso durante las siguientes horas hasta el momento de nacimiento, hasta que se produce el clampaje del cordón umbilical. Las gestantes con resultados de carga viral menor de 1000 copias, ¿no es cierto?, en las 4 últimas semanas de la fecha de prueba de parto, podrán culminar el parto vía vaginal. Es decir, sí se puede terminar el parto vía vaginal, siempre y cuando logremos una supresión importante de la carga viral en la paciente, ¿no? Y pues obviamente se debe garantizar de todos modos el uso de la acidobudina, de acuerdo a lo que hemos indicado en el cuadro superior derecho. Las indicaciones para el parto vía abdominal son las siguientes, ¿no? Se debe determinar con exactitud la edad gestacional. La cesárea se debe realizar a partir de las 38 semanas, por lo tanto es importante determinar cuidadosamente la edad gestacional para evitar la prematuridad iatrogénica, ¿correcto? Se debe extraer recién nacido y con ganancia íntegra, evitar el contacto de secreciones o fluidos, es decir, evitar la ruptura del líquido amniótico lo más tardíamente posible. La cesárea debe ser planificada y realizar en sitios que reúnan las condiciones para dicho procedimiento. Debemos pinzar el cordón inmediatamente, ¿no es cierto? Está prohibido el clampaje tardío, ¿ok? Esto se tiene que hacer tanto en parto vaginal como cesárea. Y no hay necesidad de aislar a la mujer infectada con VIH, pudiendo esto, tanto la madre como su recién nacido, estar en alojamientos comunes, ¿no es cierto? Esto es importante para evitar, pues, la discriminación o la paciente se sienta, pues, recluida, excluida, ¿no es cierto? La indicación es específica en la parte por vía vaginal. La vía vaginal está indicada, como ya hemos mencionado, si la carga viral es menor de 1000 copias por mililitros, que se ha determinado en las últimas 4 semanas de la fecha de prueba de parto, o cuando ocurra ya ingresa la paciente con dilatación mayor de 4 centímetros, o tenga membranas rotas más de 4 horas. Es decir, si ya tiene estas dos condiciones, en un trabajo de parto que tiene en fase activa, o las membranas rotas están ya más de 4 horas, el hacer cesárea no va a disminuir, pues, el riesgo del porcentaje de transmisión vertical, y podemos, por lo tanto, ofrecer a la paciente, si las condiciones estéticas lo permiten, terminar por vía vaginal. Está contraindicado todo tipo de procedimiento invasivo, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado que debemos evitar el contacto con los fluidos, entonces todo procedimiento invasivo está contraindicado: amniotomía, force, muestras vaginales, epistomía, tactos frecuentes, debemos evitar. También debemos evitar que la mujer permanezca con ruptura de membrana mayor de 4 horas, porque esto va a aumentar el riesgo de transmisión vertical, ¿ok? Debemos usar la profilaxis con acidobudina endovenosa de acuerdo al esquema que ya hemos mencionado, ¿ok? Siempre que sea posible mantener las membranas íntegras hasta el momento del expulsivo. También tener en cuenta que una vez que nazca el bebé, se debe hacer el pensamiento del cordón sin ordeñar el cordón umbilical. La atención del parto debe ser una persona profesional, evitar dejar al estudiante, al interno, para atención de este tipo de partos, o al paciente de menor experiencia.
La atención de parto vaginal será con la gestante en posición horizontal, en lo posible, obviamente, para disminuir la posibilidad de secreciones, pero vamos a tener en cuenta, pues, las creencias o costumbres, sobre todo a solicitud de la paciente o en comunidades del interior del país, ¿no? Indígenas. El manejo recién nacido expuesto recién al VIH, como hemos mencionado, de una vez nacido el bebito se hace el clampaje inmediato, sin ordeñar, debemos bañar al recién nacido con abundante agua temperada, ¿ok? El secado debe ser con cuidado para evitar laceraciones o escoriaciones a nivel de piel, se debe aspirar las secreciones orofaringeas, también con cuidado para evitar traumatismo de la mucosa, ¿ok? Y está contraindicado la lactancia materna a estos recién nacidos. El recién nacido también va a tener que recibir profilaxis antirretroviral. Aparte de que la mujer puede estar recibiendo antirretroviral durante el embarazo y la acidobudina durante el trabajo de parto, la profilaxis antirretroviral en el recién nacido debemos darlo en las primeras 6 horas, máximo en el primer día de nacido. Y para ello se va a utilizar la acidobudina, correcto, vía oral. La acidobudina básicamente en recién nacidos mayores de 35 semanas será 4 miligramos por kilo de peso, ¿ok? Durante un periodo de 4 semanas. Ahora vamos a hablar del escenario 2, ¿correcto? En el escenario 2 se refiere a las gestantes con VIH que estuvo recibiendo TAR antes del embarazo, es decir, ya sabía su diagnóstico VIH, está recibiendo tratamiento antirretroviral y sale embarazada. Este escenario 2, en estas pacientes, ¿no es cierto?, ya no hay necesidad de repetir los estudios de diagnóstico de VIH porque ya sabemos que tiene diagnóstico de VIH y va a continuar con el tratamiento que venía recibiendo previamente, es decir, no se va a modificar la terapia antirretroviral que recibe, ¿ok? Hay una solamente mención especial con la efavirenz, ¿no es cierto? El efavirenz es un antirretroviral, ¿correcto? Inhibidor de la transcriptasa inversa, que se ha mencionado que puede producir malformaciones congénitas del sistema nervioso central, ¿correcto? Por eso se recomienda no usar en el primer trimestre, es decir, antes de las 12 semanas, ¿ok? Es por eso que también en los pacientes que están en tratamiento antirretroviral se recomienda al inicio de la gestación aumentar la dosis del ácido fólico, ¿de acuerdo? Pero si se va a continuar, pues si tiene una carga viral indetectable, entonces no quiere decir que está el tratamiento antirretroviral está adecuado y no debemos cambiar el medicamento, ¿ok? Se controla durante todo el embarazo y después de fusión del parto, obviamente. Pero si por el contrario la carga viral solicitada es detectable, es decir, está positiva pero detectable, ¿no es cierto? Debemos solicitar un estudio de la genotipificación porque puede tratarse de una paciente que está recibiendo antirretroviral pero está haciendo ya algo de resistencia. Por lo tanto hay que hacer una genotipificación y de acuerdo a eso ya el equipo experto va a plantear, el comité de expertos va a plantear el esquema que tiene que estar recibiendo la paciente, ¿correcto? El manejo del parto y recién nacido en este escenario es lo mismo que en el escenario 1. Es decir, todo lo que hemos mencionado en cuanto al escenario 1 se repite en la atención del parto y recién nacido, es decir, su sidurina, el recién nacido, debemos clampar inmediatamente el cordón, bañarlo, la aspiración de las vías aéreas con cuidado, ¿no? Y por último viene el escenario 3. El escenario 3 se trata de aquellas gestantes en la cual se diagnostica la positividad de VIH durante el trabajo de parto. Desconocía dicho diagnóstico antes del parto. En estos casos, toda gestante reactiva de la prueba rápida de VIH, ¿no es cierto?, la prueba rápida, recibirá tratamiento antirretroviral a la brevedad posible, junto con acidobudina por vía endovenosa. Es decir, debemos administrar este esquema que mencioné en el escenario 1, ¿no es cierto?, el tenofovir, entristabina, más raltegravir, ni bien hacemos el diagnóstico. Será pues una dosis nada más, porque esto se administra por día, ¿no es cierto? Y inmediatamente administramos la acidobudina. El tratamiento se continuará después del embarazo, independientemente del recuento del CD4, de la carga viral, ¿ok? Va a continuar y la paciente también va a pasar, pues, al programa de personas adultas con VIH positivo, ¿correcto?
si se hace la prueba confirmatoria, porque esto es con prueba rápida positiva, si se hace la prueba confirmatoria y sale esta negativa, se suspende el tratamiento que se inició debido a esta prueba rápida positiva en este escenario 3. El manejo de parto es casi semejante a lo que hemos mencionado ya. Se hará cesárea cuando la gestante tenga violencia íntegra y su dilatación es menos de 4 centímetros. Tener en cuenta la capacidad también de establecimiento y también se da la posibilidad de referir de acuerdo a qué tan avanzado está la dilatación. El parto vaginal se va a indicar si la gestante llega con más de 4 centímetros o las venas rotas mayor de 4 horas. ¿Ok? Se iniciará en la gestante con diagnóstico de VIH el tratamiento con sidobudina de acuerdo a la dosis recomendada en el escenario 1, es decir, empezar con 2 miligramos por kilo de peso y luego 1 miligramo por kilo de peso en las siguientes horas hasta el momento del clampaje del cordón umbilical. ¿De acuerdo? Debemos evitar hacer episiotomía, ligadura de cordón, de ser inmediato, sin ordeñar. Y el manejo de recién nacido es lo mismo, lavar recién nacido con abundante agua y jabón, secando suave para evitar laceraciones, ¿correcto? Hacer las aspiraciones de secreciones para evitar traumatismo de las mucosas y está prohibida la lactancia materna, ¿de acuerdo? En este caso, para el recién nacido, sí su esquema, en este caso escenario 3, el recién nacido sí tiene un esquema de tratamiento, no solamente con sidobudina que hemos mencionado en el escenario 1 y 2, sino acá, aparte de la sidobudina, tenemos que administrar adicionalmente la amibudina y la nevirapina, ¿de acuerdo? La sidobudina, igual como hemos mencionado anteriormente, ya no va a ser 4 semanas, sino va a ser 6 semanas, pero también en cuenta de si es mayor de 35 semanas, o está entre 30 y 35 semanas, o menor de 30 semanas de edad gestacional. ¿Ok? La amibudina sí se administra por 6 semanas, y la nevirapina solamente se administra en 3 dosis, al nacimiento, al tercer día y al séptimo día. Básicamente ese es el esquema que estas guías del MINSA recomiendan en pacientes gestantes de HIV positiva. Básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿no es cierto? Como mencioné también, la supresión se debe hacer de lactancia materna. Para esto usamos pues la cabergolina o la bromocriptina, ¿de acuerdo? Aplicar vendajes compresivos, ¿ok? Hay que hacer un seguimiento. El control postparto en esta paciente VIH positiva es la misma, es decir, se cita a la 7ª semana. La consejería, tanto a ella como a la pareja, sí es importante, ¿correcto? El programa contempla, suministra a los sucedáneos de la leche, ¿ok? Hasta el año de vida. Y básicamente eso es lo que era para compartir con ustedes en cuanto al tema, ¿no? Ahora estaría dispuesto a contestar algunas dudas, alguna interrogante en relación a este tema de VIH y gestación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Dejo abierto el panel de preguntas para poder ser respondidas por el doctor. Bueno, creo que seguramente deben estar redactando las preguntas. Todavía no se suscita ninguna, estamos con muy buen tiempo. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. El protocolo que usted ha presentado, nos ha mostrado del MINSA, ¿qué tan parecido es o qué tanto se aleja de las guías que recomienda, por ejemplo, otras escuelas como la americana, el Colegio de Reino Unido? ¿Nos podría comentar algo al respecto? Sí, he estado revisando esas guías y es muy parecido, ¿eh? Es bien parecido. En nuestro hospital, por ejemplo, lamentablemente, no tenemos estas tabletas combinadas de tenofovir con entricitabina, ¿de acuerdo? Tenemos una combinación, una pastilla triple, y eso es lo que el infectólogo del hospital utiliza acá, ¿no es cierto? Sí tenemos el resto, Artefacgravir también tenemos, pero el esquema que el MINSA ha adoptado, que es básicamente de 2019, está muy adecuado a lo que existe
en otros países. Doctora Reyes. Sí. Hola, sí. Si le tuvieron una pregunta, por favor, pueden dejarlas en el chat. Veo el chat, pero no hay ninguna pregunta todavía. Otra cosa importante que mencionamos es la cifra que en el hospital pues tenemos una tasa de transmisión vertical de 3%, ¿no? Bastante baja en relación al promedio latinoamericano, ¿no? Obviamente, sé que otros países como Chile y Colombia tienen menos tasa de infección, pero 3% es un valor todavía que debemos llegar a estas cifras. Sí, que en otros lares está menos de 1%, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta este dato. Básicamente se debe, pues, al cumplimiento del tratamiento, al abandono, ¿no? Y si bien mencionamos acá, estas VIH positivo son las mujeres que han llegado al parto, ¿de acuerdo? Pero tenemos pruebas positivas, mujeres VIH positiva en el control prenatal un poco mayor, o que después se van a otros lugares, no desaparecen, ¿no es cierto? Entonces ahí ya interviene ya el programa nacional de VIH para el seguimiento de acuerdo a la dirección que dan a la paciente. Pero hemos visto casos, pacientes que las direcciones que indican y los teléfonos que indican no son las reales, no se suelen perder. Doctor, en el chat ha surgido una duda. A ver. Se la leo, se la comento. Preguntan, ¿cuántas veces debemos realizar el tamizaje del VIH durante la gestación? Y ahora último ha surgido otra pregunta. Si una gestación se complica con un RCIU que requiera que se termine esta gestación, ¿se consideraría el parto por cesárea? ¿Existe alguna interacción con los medicamentos usados en la preeclampsia? Si nos podría contestar esas preguntas, por favor, doctor. Ok, con respecto a la prueba diagnóstica, el tamizaje se hace al primer contacto de la gestante. En un minuto, doctor, por favor, que estamos contra el tiempo. Gracias. ¿Perdón? Si nos podría contestar, por favor, en un minuto. Gracias. Ok, la prueba de tamizaje se hace al ingreso y después en el tercer trimestre. Tener en cuenta que la positividad de un contacto con una paciente sospechoso se puede producir en el curso de 3 meses. Así es que si hay en el segundo trimestre riesgo de actividad sospechosa, se puede pedir también en el segundo trimestre. Si no, se pide en el primer trimestre y en el tercer trimestre. ¿Correcto? Eso con respecto al VIH. Y en relación al segundo me mencionaste con respecto a con RCIU. Pues el RCIU, ¿ok? Sí, se menciona que las dos cosas en cuanto a los estados perinatales con VIH es la prematuridad y el RCIU, ¿ok? Más asociado a ello. Pero por lo tanto, también se debe hacer un estudio más detenido con respecto a la ecografía, la evaluación de crecimiento, ¿ok? Y fluxometría con Doppler. Y si las pruebas están normales, los demás parámetros que hemos mencionado para determinar la vía de fundación vía parto vaginal o cesárea va a depender de estas indicaciones, no tanto de residuo, ¿eh? ¿Correcto? Listo, doctor. Muchas gracias por su presentación y responder nuestras dudas. Muchas gracias. Buenos días.